del proyecto integrador. Estamos en la materia de Introducción al Derecho. Soy Eric Alfredo Varas Juárez. Estoy estudiando la carrera en Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la modalidad de CNCI virtual. Mi número de matrícula es AL082567. En este proyecto nos encargaron dar solución o dar definición de algunos conceptos, los cuales daremos a continuación. Es la forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica y tiene tres elementos básicos, los cuales son territorio, población y soberanía. El Estado es la estructura política y administrativa que se encarga de mantener el orden, la seguridad, la justicia y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Por lo general, el Estado cuenta con un conjunto de leyes, normas y regulaciones que rigen el comportamiento de los ciudadanos y establecen los derechos y deberes de estos. El siguiente, testamento. Un testamento es un documento legal que establece cómo se deben distribuir los bienes y propiedades de una persona después de su fallecimiento. El testamento es una herramienta muy importante para asegurar que los deseos de una persona se cumplan después de su muerte y que sus bienes se distribuyan de acuerdo con sus deseos. En un testamento, una persona puede nombrar a uno o varios beneficiarios para recibir sus bienes y propiedades, así como establecer las condiciones bajo las cuales se distribuirán estos bienes. También puede designar varios ejecutores testamentarios, quienes serán responsables de cumplir con los deseos del testador después de su muerte. El siguiente, sucesión. La sucesión es el proceso legal por el cual se transfiere la propiedad y los derechos de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. En otras palabras, el proceso por el cual los bienes y propiedades de una persona son transferidos a sus sucesores después de su muerte. En la mayoría de los casos, la sucesión se rige por las leyes de sucesión establecidas en el país donde se produjo el fallecimiento. Estas leyes establecen el orden y las condiciones bajo las cuales los bienes y las propiedades de una persona deben ser distribuidos entre sus herederos y legatarios. La sucesión hay dos maneras, la testada o intestada. Una sucesión testada es aquella en la que el fallecido ha dejado un testamento que establece cómo se deben distribuir sus bienes y propiedades entre sus herederos y legatarios. Por otro lado, una sucesión intestada es aquella en la que el fallecido no ha dejado ningún testamento, por lo que la distribución de sus bienes y propiedades se rige por las leyes de sucesión establecidas en dicho país. La siguiente, Constitución. Una constitución es un conjunto de leyes y normas fundamentales que establecen organización y funcionamiento de un Estado o país. La Constitución es la ley fundamental de un país y establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los poderes y obligaciones del gobierno. En una Constitución se establecen los principios fundamentales de la organización política y social de un país, así como la división de poderes, la protección de los derechos fundamentales, la forma de gobierno, la soberanía y la territorialidad, entre otros. Contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Nuestra Constitución consta de 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos, además de que se divide en dos partes. La parte dogmática, la cual comprende los primeros 29 artículos constitucionales, que hacen referencia a los derechos humanos y garantías individuales. Posteriormente está la orgánica, la cual regula el Estado mexicano, especifica derechos y obligaciones de las autoridades y los gobernados. Garantías individuales. Las garantías individuales son un conjunto de derechos y protecciones que tienen como objetivo asegurar que las personas sean protegidas de abusos o violaciones por parte de poderes públicos y que puedan ejercer sus derechos y libertad de forma plena.
Algunos ejemplos de garantías individuales: derecho a la libertad de expresión y de prensa, derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, derecho a la libertad de culto y de creencias, derecho a un juicio justo y a la defensa legal, derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica. La siguiente: soberanía. La soberanía es un concepto político que se refiere al poder supremo e independiente que tiene un Estado o una nación para tomar decisiones y gobernar su territorio, su población y sus recursos, sin estar subordinado a ninguna autoridad externa. En otras palabras, la soberanía es la capacidad de un Estado para actuar y tomar decisiones libremente sin la influencia o interferencia de otros Estados o fuerzas externas. La soberanía también implica la responsabilidad y obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales. Esta también se distingue por dos tipos: interna, que es la capacidad de un Estado de ejercer la autoridad dentro de un territorio según lo establecido en la Constitución, y la externa, en la que un Estado ejerce en el ámbito internacional en otros Estados, se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales. Un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo legal y vinculante entre dos o más partes que establece las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas que tiene en una transacción o relación comercial. Un contrato puede ser oral o escrito y establece los términos y condiciones específicos que las partes acuerdan de llevar a cabo una transacción, ya sea de bienes, servicios o dinero. Un contrato suele incluir información como las partes involucradas, el objeto del contrato, los plazos y las obligaciones de cada parte, las condiciones de pago, entre otros detalles relevantes. 5 ejemplos podrían ser: contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de servicios, contrato de trabajo, un contrato de confidencialidad. Ahora, ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Existen varias situaciones en las que una obligación jurídica puede extinguirse. El cumplimiento, cuando la obligación se cumple de acuerdo a los términos y condiciones establecidos con el contrato. Renuncia, si el acreedor decide renunciar a la obligación, la deuda se extingue. Compensación, cuando el acreedor y el deudor tienen obligaciones recíprocas, estas pueden compensarse y extinguirse una con la otra. La novación, cuando las partes acuerdan cambiar los términos y condiciones de la obligación, por ejemplo, al modificar el plazo o el monto de la deuda. Prescripción, si el deudor no ha cumplido con la obligación dentro del plazo establecido por la ley. Imposibilidad de cumplimiento, si ocurre un evento que impide el cumplimiento de la obligación, como por ejemplo la destrucción de un bien que se debía entregar, entonces la obligación se extinguirá. Y la nulidad, si la obligación es nula, ya sea por contraria a la ley o a la moral, entonces se extingue por completo. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? La firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble es una medida importante de protección legal tanto para el comprador como para el vendedor. Algunas situaciones se pueden evitar con la firma de un contrato de compraventa son: ambigüedad, el contrato establece los términos de transacción incluyendo el precio de venta, la forma de pago, los plazos de entrega, entre otros detalles importantes. Al establecer estos términos de manera clara y detallada, se evita la ambigüedad o malos entendidos sobre los términos de la transacción. Incumplimiento de las obligaciones, vicios ocultos y protección legal en caso de disputas. Por último, menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea muy importante que se aplique. Al adquirir o dar algún servicio o producto. Al vender mercancía, es importante tener un contrato o un pagaré para que los clientes se comprometan a pagar el total de la deuda. Y otro muy importante, al rentar una casa, ya que si existe un daño a la propiedad, el arrendatario no tiene ninguna obligación de pagar los daños causados. Esto sería todo de mi parte. Buenas noches.